Ahora sí. Bueno, miren, esta cuestión del ius y del fas ha merecido, diríamos, distintas formas de enfoque, distintos ángulos de enfoque. Por ejemplo, si algunos de ustedes ha visto el tema del ius y del fas, por ejemplo, en el manual del doctor Argüello, van a ver que tenemos algunas diferencias de interpretación. No es que uno esté bien y otro esté mal, sino que la cuestión es si analizamos el ius y el fas como una fotografía, digamos, o si lo vemos como una película. Porque estas dos cuestiones, sobre todo lo que se refiere al ius, en el transcurso de los 14 siglos de evolución del derecho romano, desde la fundación de Roma hasta la obra compiladora de Justiniano, son 14 siglos. Y en 14 siglos, ese derecho, que era el derecho de una ciudad, pasa a ser el derecho de un imperio que domina prácticamente todo el mundo conocido. Entonces, evidentemente, aquellas instituciones y aquella organización jurídica que pudo tener en los orígenes ya no alcanzaba para resolver los problemas y las cuestiones que se fueron suscitando, digamos así. Entonces, la primera cuestión es desactivar una idea que viene como una simplificación que no es del todo adecuada para entender el tema. Y es aquella simplificación que dice, el ius es el derecho humano, el fas es el derecho divino. Esto, digamos, desde el vamos no es así. Lo que pasa es que muchos romanistas, muchos profesores de derecho romano, han tomado el derecho romano a partir de una escuela del siglo XIX, una escuela alemana, la pantectística. Y entonces, a partir de esa idea de la pantectística, no, digamos, no se atienen concretamente a lo que son las fuentes, lo que son los textos originales, sino más bien toman lo que dicen, lo que interpretan los integrantes de esta escuela de derecho romano del siglo XIX. No es que esté mal, es una forma o un enfoque, pero no es el enfoque directamente, digamos, de la fuente romana. Es más bien la interpretación. En este caso tiene una particularidad. El derecho romano en Alemania, hasta la creación del BGB, el Código Civil Alemán, era el derecho que regía en Alemania. Los estudiantes alemanes, los juristas alemanes, fueron a estudiar derecho en Roma o en Bolonia más bien, o en las grandes universidades de Italia. Cuando vuelven a Alemania, entonces ahí, digamos, se mantiene esa conexión con el derecho romano. Ahora, el tema es que eso, a ese derecho romano que se aplicaba en Alemania, se le suele llamar, como lo llamó un jurista llamado Savigny, que era derecho romano actual. ¿Por qué le llamaba derecho romano actual? ¿A qué se refiere eso de actual? A la forma de interpretación que había tomado el derecho romano en Alemania como ley vigente y para una circunstancia y un pueblo en un momento determinado de la historia. Este derecho, digamos, esta posición
del derecho romano en Alemania estaba sobre todo basada en las resoluciones del Superior Tribunal Alemán, es decir, lo que sería la Corte Suprema de Alemania. Entonces, era, digamos así, un derecho armado, entre comillas, a partir del derecho romano para resolver las cuestiones actuales de Alemania de aquella época. Por eso es que a veces difieren las interpretaciones. No es, vuelvo a repetir, que una sea la correcta y la otra sea totalmente incorrecta. Lo que ocurre es que hay alguna que se ajusta mejor a la interpretación o la explicación de lo que realmente fue ius y fas para los romanos. Aclarado esto, les digo, cada uno de ustedes, según el texto por el cual se guíen para estudiar estos temas, van a encontrar algunas diferencias, que en la cátedra serán respetadas debidamente, siempre y cuando se correspondan con la postura de alguna de estas obras, de alguna de estos manuales que ustedes tengan al alcance. Digamos, no es libre albedrío de ustedes elegir la idea que hay sobre el ius o el fas según cómo quieran interpretarlo y guitarrear en el momento de tener que responder una pregunta. Bien. Cuando nosotros hablamos de ius, encontramos que normalmente se traduce ius como derecho. Pero ocurre que tanto en ius como en derecho no tenemos una voz que sea unívoca, que tenga un solo significado. Y eso lo vemos nosotros claramente cuando hablamos en idioma castellano de derecho. Porque derecho hoy nos puede venir a marcar lo que no está torcido. El marco de la puerta está derecho. O derecho puede ser referido a una persona diciendo este hombre o esta mujer es derecho. Este es un hombre derecho. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Que se para como un granadero? No, lo que queremos decir es que tiene ciertas virtudes, ciertos valores que hacen que uno le merezca esa consideración. También derecho podemos decir en el sentido de una dirección. ¿Cómo se hace para ir hasta y vaya derecho por esta calle? También derecho lo decimos a veces por referirnos a la ley. Es decir, cuando alguien dice el derecho me ampara o esto está conforme al derecho, normalmente lo que queremos decir es que está conforme a la ley. Y a veces decimos que a la facultad venimos a estudiar derecho. Doble mentira, ni estudian ni derecho. Pero bueno, no importa. La cuestión es que la expresión derecho, aún en nuestros días, tiene diferentes significaciones. Y lo mismo pasó en Roma. No solo desde el origen, y me refiero a la expresión ius, sino también en la evolución que tuvo el contenido de esta palabra ius. No significó exactamente lo mismo ius en la época arcaica, en la época primitiva, que lo que significó ius en la época clásica del derecho romano, o lo que vino a significar en las postrimerías del imperio. Por eso es que también debemos tener una cierta consideración. En el librito que citaba su compañera hoy, se da diferentes versiones de lo que significaba ius, como ius a veces estaba referido incluso a un lugar, el lugar donde se, entre comillas, impartía justicia, también era un lugar conforme al ius, y se aplicaba esa expresión ius, y así podríamos decir un montón de cosas. Ahora bien, en concreto, ¿de dónde viene esto del ius? Porque a veces analizar
diríamos etimológicamente una expresión, nos permite determinar o descubrir cuál era su contenido, o por lo menos de dónde viene esa expresión. Y acá se han hecho también una serie de interpretaciones que no las voy a detallar ahora, pero que han venido a caer en desuso. Ius lo hacían derivar de Júpiter, diciendo que Júpiter es Júpiter, el dios máximo de los romanos. Pero esto ya fue descartado por la lingüística. Es decir, no encuentran que haya una referencia lingüística entre Ius, Júpiter. Otros dicen que viene de iungo, que significa el yugo, aquello que ata para que los bueyes vayan en el mismo camino. En fin, también ha sido descartado y así podríamos seguir. ¿A qué ha llegado la lingüística? No el derecho, la lingüística. La lingüística dice, en esta expresión ius, los orígenes más antiguos están, por un lado, en los libros de los Vedas. Los Vedas son los antiguos libros sagrados de la India. Y por el otro lado, viene de los persas. Es decir, habría como dos fuentes lingüísticas que convergen para esta expresión. Por eso se dice que tiene raíces indo-iranias, ¿sí? Raíces que vienen de la India, raíces que vienen de Irán o Persia. Ahora bien, ¿qué significaban las palabras o las, digamos así, las raíces de esta expresión ius? Por el lado de la India, hay una expresión, yaosda, una expresión que en realidad es una forma verbal. Nos hace referencia a un hacer concreto. ¿Qué era yaosda? Lo que hay que hacer para lograr el beneficio, la bendición divina, la bendición de los dioses. Es decir, aquello que permite la cercanía con los dioses, que en definitiva se traduce en la perfección personal de aquel que lo hace. Por otro lado, del lado de los iranios, está Yosam. Yosam. ¿Qué significaba Yosam? Algo muy parecido a lo anterior, pero con un agregado, no solo lo que hay que hacer para llegar a la máxima perfección, a la mayor cercanía con la divinidad, que permite lograr de esa manera la bendición de los propios dioses, la protección de los dioses, sino también lo que hay que hacer para cuando algo que ha tenido esa perfección la haya perdido, cómo lograr recuperarla. Esta visión alcanzaba tanto por un lado a las personas como a los objetos. Lo que hay que hacer para que un lugar, un edificio, se transforme en un templo. Y lo que hay que hacer, si ese templo es profanado, para lograr que recupere esa ligazón con lo divino. Fíjense, en ambos casos, ambas raíces vienen del vocabulario religioso más antiguo. No nos puede llamar la atención, porque los primeros que articularon, que manejaron, que aplicaron, diríamos así, el ius, fueron los pontífices en Roma. Es decir, también ellos utilizaron para las relaciones humanas propias del ius, utilizaron fórmulas, ritos,
palabras, ¿para lograr qué? Lograr que alguien se encuentre respecto de algo o de una situación en la mejor posición. En el vocabulario más antiguo romano, ius era iaus, yaus con Y, ¿no? Y yaos, iaos. Y aquí estaban las dos raíces, pero todavía referidas o dirigidas a lo que era lo estrictamente religioso. Con el correr del tiempo, esta expresión yaus se convierte en ius. Pero cuando se convierte en ius, se produce un doble fenómeno. Por un lado, ya la cuestión deja de tener ese contenido religioso, esa referencia a los dioses. Y por el otro lado, tiene referencia con el resto de los que integran la comunidad o el pueblo romano. Se ha perdido esa vinculación estrecha y directa con lo religioso y por otro lado se ha alterizado, es decir, se ha referido al otro. ¿Y qué es lo que significa aquí? Aquí viene a significar lo que hay que hacer, las fórmulas que hay que utilizar, los ritos que hay que cumplir, las formalidades que hay que cumplir para que alguien se encuentre respecto del resto en una óptima situación, en la mejor situación posible. O, por la otra vertiente, si alguien que ha estado en esa óptima situación la ha perdido y de qué manera puede hacer que se restaure esa situación de privilegio, diríamos así. Pongamos un ejemplo. Romano decía, para que alguien se transforme en propietario, es necesario cumplir ciertas formalidades. Cuando ustedes estudien reales van a ver, estaba una forma que se llamaba mancipatio, que era una cuestión en la cual las personas que intervenían, el que tenía la propiedad sobre algo, se la transmitía a otro y entonces este pasaba a ser el nuevo dueño. ¿Qué es lo que producía esta cuestión? ¿Qué es lo que producía que alguien se colocara respecto de ese objeto que pasaba a ser de su propiedad en la mejor situación que cualquier otro? No hay mejor relación con una cosa desde el punto de vista del derecho que la propiedad. Entonces, yo cumplo con la formalidad, me coloco en la óptima posición respecto de los demás. Ahora, si yo soy propietario y alguien me despoja, ¿qué es lo que debo hacer? Y debo cumplir los ritos para que se me reintegre en esa óptima situación que conforme a Dios me corresponde porque cumplí las formalidades necesarias para estar en esa óptima situación. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de Dios? Es decir, aquí Dios está significando concretamente esa óptima situación. Ahora, con el correr del tiempo, esta expresión use, yo voy apresurando la cosa por una cuestión también de tiempo, ¿no? Esta expresión, en la época clásica, va a merecer una definición de un jurista clásico. Y esa definición dice que el use es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ars, arte de lo bueno y lo equitativo. Miren ustedes, aquí se está hablando de arte. Es decir, no se está hablando de una ciencia. Nosotros vamos a una
facultad, estamos dentro de una facultad que se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Para los romanos, el ius era un arte, es decir, algo que tenía una técnica, que tenía una forma, que permitía a través de ese ejercicio lograr el óptimo resultado. Como tiene una técnica la música, como tiene una técnica la pintura, como tiene una técnica la escultura, así el derecho actuaba de la misma manera. Pero fíjense, es como si dijéramos, hay un tesoro, y ese tesoro está ahí. Y lo que hay que hacer, ese tesoro que está escondido, ponerlo de manifiesto a través de un arte. Ese tesoro va a ser la justicia, la paz, va a ser el orden, pero para lograrlo hay que actuar de determinadas formas o determinadas maneras. Esta es la idea. Así como el escultor tiene delante de él un bloque de piedra y empieza a trabajarlo para lograr hacer la escultura, así el jurista tendría ante sí una serie de situaciones que debe trabajarlas para lograr un resultado justo. Esta es la idea. Ahora, ¿cómo se logra? ¿A dónde está encaminado ese arte? A lo bueno y lo equitativo. Lo bueno, lo equitativo. Seguramente ustedes ya han estado viendo o habrán visto Introducción al Derecho. En la Introducción al Derecho nos marcan casi permanentemente que una cosa es el ser y el deber ser, y que el derecho y la moral corresponden a esferas diferentes, etcétera, etcétera. Así nos va, así nos va. El tema es este. Romano dice de lo bueno, es decir, lo que beneficia, aquello que evita el perjuicio, aquello que trae la tranquilidad en las relaciones humanas. Para eso está el derecho. Fíjense, para los griegos, o para los antiguos en general, normalmente aparece derecho vinculado en las raíces lingüísticas con la música. ¿Y esto por qué? Porque la idea es que, así como la música busca la armonía de los sonidos, el derecho vendría a buscar la armonía en las conductas y las relaciones humanas. Y esa es la idea que está detrás de esta visión del ius. Ya vamos a ir sobre lo equitativo y la equidad, que era otra de las preguntas que me decía Marco que ustedes habían introducido. Pero vayamos a este tema del ius. A veces, sobre todo a los profesores de romano, nos viene la tendencia de hacer filosofía del ius. Los romanos también hicieron alguna definición en ese sentido. También hicieron alguna definición. Ius es objectum justitiae. El ius es el objeto de la justicia. Y esto a veces lo entendemos al revés. El ius tiene a la justicia como su objeto. No es la justicia que tiene al ius como sujeto. Es decir, perdón, al revés. La justicia es el sujeto. El ius es el objeto. ¿Por qué? Esto, claro, antes cuando estudiábamos gramática, en mi época, no hablábamos de cosas raras,
con nombres diferentes. Antes se hablaba del sujeto y el predicado. Sujeto y predicado. El sujeto de la oración y el predicado de la oración. Bueno, esto lo tendríamos que aplicar acá. Tenemos que aplicar acá. El ius y la justicia. La justicia es el sujeto, el ius es el objeto que se refiere a esa justicia. Es decir, aquello a través de lo cual vamos a llegar a lograr esa justicia. Pero no nos vamos a introducir en cuestiones, diríamos, filosóficas, primero porque eso es más propio de la filosofía del derecho y de los profesores de introducción al derecho que saben mucho más que yo de esto. Pero sí, les digo esto para que ustedes no crean que simplemente esta cuestión en Roma se limitó a la opinión y la idea de los juristas. También los filósofos se ocuparon de la cuestión del ius. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que esta idea del ius aparece ligada a la idea de fas. Y acá es donde tenemos algunas diferencias con algunos autores, porque a veces los autores hacen como una oposición. Ius, derecho humano, fas, derecho divino. Cosa que no hicieron los romanos. Los romanos tenían una expresión. Ius, fas, juez. El ius y el fas son. Es decir, van juntos, se complementan. Se necesita uno al otro. ¿Qué es el fas? ¿O cuál es la idea del fas? Esto también tiene raíces en la India. La India, la raíz de fas sería za. D-H-A. Suena como la TH inglesa, que suena parecido a una F, ¿verdad? Bien. ¿Qué significaba da? Ahí hay varias interpretaciones, pero tal vez la que nos pueda resultar menos compleja es la que decía que da se refería al trono, al lugar donde se ubica o se asienta la autoridad. El trono no es cualquier silla. El trono tiene el significado de aquello donde se asienta la autoridad. Fíjense, en Roma, eso ustedes ya lo habrán visto tal vez, si vieron la parte de las magistraturas romanas, había magistraturas curules y magistraturas que no eran curules. Las curules eran las que le permitían al magistrado sentarse en la silla curul, que era una especie parecida a las sillas de playa, es decir, una sillita que el magistrado o el esclavo llevaba al foro cuando éste iba a cumplir funciones, abría la sillita y se sentaba. ¿Qué sentido tenía esto? Decir, cuando está sentado acá, está actuando como magistrado. Porque una cosa es la opinión que el magistrado podía dar cuando alguien le preguntaba algo en un banquete, cosa bastante habitual. Cuando encontramos un médico en una cena, siempre le preguntamos algo de medicina. Cuando encontramos un abogado, siempre le preguntamos algo de derecho. Una opinión. Ahora, cuando ese magistrado está sentado en la silla, ahí ya no es una mera opinión. Ahí ya está resolviendo, está decidiendo. Es decir, ¿qué significado tenía esto? Que la silla, el trono, es donde se asienta, es decir, donde se apoya la autoridad. Lo que sostiene la autoridad. En definitiva, y en este caso, lo que sostiene el derecho, al ius.
como vamos a ver ahora. Miren, esta expresión de la silla, la sedia, es curioso, pero en nuestros días todavía la usamos así. Cuando decimos la sede de una empresa, ¿qué estamos diciendo? El lugar donde la empresa tiene su asiento principal de los negocios, donde hay que dirigirse si tenemos que emplazarlo para que cumpla con determinada obligación. Se habla de la Santa Sede del Vaticano. Es curioso, al final de la Basílica de San Pedro, allá arriba hay una silla. ¿Esto qué significa? Y significa que ahí está la sede, es decir, el lugar donde se asienta la autoridad del que manda en la iglesia, del Papa. Ahora, trasladémoslo a Roma, a esta cuestión. ¿Qué sería el FAS? Para esto suele ser útil remontarnos un poco más y ver, a ver cómo era esto entre los griegos. Los griegos, para representar la justicia, tenían dos divinidades, Temis y Dike. Temis era la diosa que había establecido el orden universal. Hay una idea entre los griegos que es la idea de cosmos. ¿Qué es el cosmos? El cosmos es un todo bella y organizado, bella y armoniosamente organizado. Esa es la idea del cosmos. Es decir, que las cosas funcionen como deben. Y esto se aplica a muchas cuestiones. Que a la mañana le siga la tarde, que a la tarde le siga la noche, que al otro día vuelva a amanecer. Esto está conforme al orden de Temis. Que se sucedan las estaciones. Que haya primavera, que haya verano, que haya otoño, que haya invierno y tengamos otra vez la primavera. Es decir, son las reglas que en general rigen no solo para los humanos, sino para todo el cosmos. Esto es lo propio de Temis. Es decir, haber puesto, digamos, entre comillas, las leyes, las reglas que rigen para que las cosas funcionen como deben. Esta diosa Temis, con Zeus, había tenido una hija que se llamaba Dike. Y esta Dike parece que estaba sentada a los pies de su padre Zeus, mirando el mundo de los mortales, para ver si todo funcionaba como debía, todo funcionaba conforme ese orden que había establecido su madre Temis. Y cuando veía que en algún lugar se producía un desajuste, una hibris, una alteración de ese orden, le avisaba a su padre Zeus que se ocupaba de mandar unas divinidades representadas en unas perras sedientas de sangre, las erinias o las furias, como se les llamaba, para que volvieran a restablecer el orden. Y esto daba como consecuencia que se restablecía el orden, pero normalmente o se quedaban cortos o se pasaban. Y eso generaba una nueva hibris que a su vez requería una nueva restauración, y así sucesivamente la vida del hombre griego era un constante estar de una dificultad en otra dificultad, tratando de resolver estas cuestiones de la hibris. ¿Para qué les cuento esto? Porque acá nos estarían marcando un poco la diferencia entre lo que es el FAS y el QS.
¿Qué es lo propio del FAS? Lo de Temis, el orden establecido, para que las cosas funcionen como deben funcionar. El orden natural de las cosas. Lo que da fundamento y sustento para la convivencia y la relación. Pero por otro lado, tenemos la posibilidad de que ese orden se altere. Y ahí viene Dique, ahí viene el ius. El ius que viene entonces a restaurar, a recomponer, a acomodar conforme el orden de Temis. Pero fíjense, ius y fas van juntos. Temis necesita de Dique para que se mantengan las cosas como deben funcionar. Y Dique necesita apoyarse en Temis para poder resolver las cuestiones que se plantean. Es decir, el ius y el fas son. El ius daría el fundamento para el orden establecido, para que las cosas funcionen como deben funcionar, para que los hombres puedan convivir en armonía. Y el ius vendría a lograr que los hombres y la conducta de los hombres se ajusten a ese orden natural, y para el caso que así no sea, que no les permita estar en la óptima situación, dar el remedio de la corrección, de la restauración de los derechos, diríamos hoy, que han sido perdidos. ¿Está más o menos entendido esto de ius y fas? Ahora, acá podríamos decir muchas cosas más. Yo lo he simplificado bastante para no complicarles la vida a ustedes. Pero acá lo interesante es tomar conciencia de algo que los hombres modernos por ahí hemos perdido. Y es que el derecho aparece como una, digamos, emanación del propio hombre. No es que le venga otorgada por las leyes, sino que las tiene por el solo hecho de ser hombre. Esto explicaría muy sencilla y fácilmente la cuestión referida a los derechos humanos. Por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de ser humano, hay derechos que tengo y que me corresponden, sin necesidad de que ninguna ley me los otorgue. Claro, el positivismo jurídico que nos envuelve en estos días nos trae como consecuencia la necesidad de dar un montón de volteretas para venir a justificar lo que sería muy fácil de entender si nosotros nos remitiéramos, actualizándolo, a aquello de los romanos. Lo que la propia naturaleza de las cosas trae consigo. Porque si existe un orden natural, conforme ese orden natural, es que nosotros tendremos nuestros derechos. No es que yo tengo derecho porque un legislador circunstancial que puede cambiar en 4 o 5 años la composición de un legislativo, esto que hoy era mi derecho ya no lo sea, y lo que no era mi derecho ahora lo sea. Es necesario legislar, pero hay un derecho que está más allá de eso, que está por encima de eso, y que los romanos o nosotros hoy podríamos traducir como ius. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si nosotros traducimos ius por derecho, nos estamos quedando cortos. ¿Está mal decir que ius significa derecho? No, no está mal. Pero no dice todo. ¿Está claro?
No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer respecto de esto del IUS y del FAS. Yo no tengo ninguna. Para mí se entendió. Bien, a ver. Vayamos ahora, estamos saltando un poco de una cosa a otra, vayamos ahora a esa otra cuestión, después vamos a ir al tema de la justicia y la equidad, pero vayamos a esa cuestión o esa distinción que parece que a algunos le ha creado dificultades entre lo que era derecho público y derecho privado, lo que era derecho civil de gentes y naturales. Cuando nosotros hoy decimos que algo es de derecho público, lo hacemos con referencia al Estado. Cuando el Estado actúa como tal, no como persona particular. El Estado puede, el Estado digamos entre comillas, ¿no? El Estado puede contratar, no sé, el alquiler de un inmueble para poner una escuela, por ejemplo. Ahí actúa como persona de derecho privado. Pero cuando actúa como persona eminente, como Estado realmente, eso sería lo propio del derecho público, simplificando mucho la idea de derecho público. En tanto que derecho privado sería aquello que se relaciona con los particulares, no con el Estado. Ahora bien, la concepción romana de Estado aparece tardíamente, a los fines del imperio. Esto hace que no podamos hablar de derecho público en Roma como el derecho del Estado romano, porque no hay Estado romano. Uno, es curioso, uno todavía hoy en Roma encuentra las tapas de las bocas de tormenta o algunas cosas por el estilo, y todavía tienen una sigla, SPQR, el Senado y el pueblo de Roma. El Senado y el pueblo de Roma significan esas letras, en latín, por supuesto. Ahora, esto no permite decir que Roma era un Estado. Roma era la unión del Senado y del pueblo romano. Nos demandaría largo tiempo venir a explicar cómo era esa relación del Senado y el pueblo de Roma y qué significaba pueblo de Roma en Roma. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión eventualmente. Es decir, esta distinción de decir que derecho público y derecho privado está referido a lo que tiene que ver con el Estado, en Roma no nos sirve. ¿Qué decían los romanos o qué entendían, para referirlo mejor, qué entendían los romanos por aquello que es público? Los romanos decían, lo público es que lo que nos interesa a todos, porque nos afecta a todos nos concierne, a todos nos importa. Que haya caminos y que los caminos estén transitables es público. ¿Por qué? Y bueno, porque si no existiera ese camino, se dificultarían las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión que excede el propio interés particular para ser un interés de todos. Y lo privado, no, lo privado es lo que nos importa particularmente a cada uno. Si yo tengo un deudor, que mi deudor me pague. Eso a la generalidad no le importa. Si mi deudor me paga o no me paga, es una cuestión que tenemos que resolver entre nosotros. No es una cuestión que a todos nos importe, nos interese y nos afecte. ¿Está claro?
Esta sería la distinción apresurada de lo que era lo público y lo privado. Vuelvo a repetir, público, lo que nos es común. ¿Por qué nos es común? Porque a todos nos afecta, a todos nos importa, a todos nos interesa, a todos nos beneficia o a todos nos perjudica. ¿Y qué es privado? Lo que es de nuestro particular interés, porque solamente a nosotros nos interesa. Cuando ustedes estudien los delitos, van a encontrar una cuestión importante ahí para entender esta distinción. Porque los romanos tenían delitos públicos y delitos privados. Delitos públicos eran aquellos que afectaban al Senado y pueblo de Roma, que afectaban a Roma. Por ejemplo, el sacrilegio, el atentado contra los dioses. ¿Por qué? Y porque atentar contra los dioses era atentar contra la ciudad, porque los dioses eran los que tenían que proteger la ciudad. Y eso los afecta a todos. La traición a la patria. ¿Por qué? Y porque si se traiciona, por ejemplo, el caso de esta muchacha Tarpeia, que fue por una cuestión de amores, les abrió la puerta a los invasores en Roma, era un delito contra los intereses comunes. Ahora, si alguien lesionaba a mi esclavo, ¿qué pasaba? Me afectaba a mí. Y entonces los delitos privados se resolvían entre aquel que era la víctima del delito y aquel que lo había cometido. Pero, ¿cuál era la consideración acá? Y bueno, había que ver si este delito nos afecta a todos o este delito solamente afecta a algunos. Por ejemplo, la muerte de un pater familias era un delito público. El parricidio. ¿Y por qué era delito público? Porque la muerte de un pater implicaba la lesión que iba más allá de la propia familia, porque las familias eran el cuerpo constitutivo de la ciudad. No solo afectaba a la familia, afectaba a todos, porque atentaba contra el orden y la organización de Roma. Esta sería la distinción entre público y privado. Ahora, aparece otra distinción que los textos suelen ubicar entre la división o la distinción de los derechos privados. Ustedes siempre tengan en cuenta, todo lo que sea división o distinción o clasificación, siempre responde a un criterio. Si cambiamos el criterio, cambia la forma de dividir, de distinguir, de clasificar. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si no, no entendemos estas cuestiones. Bien. El jurista Gallo nos trae una distinción que es interesante. Nos habla de derecho civil, derecho de gentes, después aparece la concepción de derecho natural. Cuando nosotros hoy hablamos de derecho civil, normalmente estamos hablando de una parte del derecho privado. Nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos un código civil y comercial. Es decir, un código, un conjunto de normas que regula las cuestiones o las relaciones propias del derecho que hoy llamamos civil y del derecho que hoy llamamos comercial. Hasta no hace mucho teníamos el Código Civil, el Código de Vélez, que era estrictamente de la materia civil de derecho privado. Ahora, en Roma, civil no significa esto.
Porque en Roma, dentro de lo que se llamaba el derecho civil, hay normas que son de lo que hoy llamamos derecho civil, pero también de derecho penal, de lo que sería el derecho público. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en Roma no significaba lo mismo que hoy derecho civil. ¿Qué era derecho civil? El derecho de la ciudad. Civil viene de civitas, civitas. Es decir, el derecho que es propio de la ciudad de Roma. Este derecho que es propio de la ciudad de Roma es exclusivo de los ciudadanos romanos. Este derecho civil es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Solo los ciudadanos romanos se encuentran protegidos por este derecho y solo los ciudadanos romanos pueden sufrir que se les aplique este derecho. En nuestros días, el ámbito de aplicación del derecho es territorial generalmente. Hay un derecho que se aplica en un tiempo determinado, en un lugar determinado. En la antigüedad, el derecho se aplicaba o acompañaba, por decir así, a la persona. El ciudadano romano estaba sujeto al derecho civil romano, estuviera donde estuviese, y podía exigir que se le aplicara ese derecho, porque era el derecho que era propio y exclusivo de él. Hay un caso que está documentado, y es el caso de Pablo de Tarso. San Pablo para los cristianos. Pablo de Tarso fue aprisionado, tomado prisionero allá lejos, por el Asia. Cuando fue tomado preso y se le quisieron aplicar una sanción, dijo, no, yo soy ciudadano de Roma y exijo se me aplique el derecho de Roma en Roma. Y hay todo un largo recorrido que hace Pablo de Tarso hasta llegar a Roma, donde va a ser juzgado. Cuando se le va a aplicar la sanción, dice, pero a mí no me pueden crucificar, porque yo soy ciudadano de Roma. Y los ciudadanos de Roma están exentos del castigo de la cruz. Le cortaron la cabeza, pero hizo valer su condición de ciudadano romano. Esto para que entendamos cómo funcionaba esto. Quiere decir, el derecho civil era el derecho que era propio, vuelvo a repetirlo para que se nos grabe, propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. El que no era ciudadano no podía invocarlo. Al que no era ciudadano no se le podía aplicar. Ahora, esto, diríamos, nos dejaría un bache. Porque ¿qué pasa en la relación entre un ciudadano romano y un peregrino? Peregrino significaría extranjero. ¿Cómo resolvemos esa cuestión? Si pasa por Roma un árabe y me vende un camello, ¿cómo organizamos eso? Si después resulta que el camello tenía alguna deformación, una tara, lo que sea, ¿cómo le reclamo al que me vendió el camello? Si yo no le pago, ¿cómo me reclama a él para que le pague? El derecho civil no lo podemos aplicar, porque es una relación entre un ciudadano y un extranjero. Y quiere decir entonces que hay alguien que está fuera de ese derecho que es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Y si el negocio se hubiese realizado entre dos extranjeros que se encontraban en Roma y tenían que dirimir la cuestión, ¿y qué derecho se les aplica? Ahí aparece
la obra de ese magistrado que ustedes conocen de la República, que se llama el pretor. Porque del pretor va a surgir lo que se conoce como el derecho de gentes o de las gentes. Ustedes se acordarán que el pretor publicaba el edicto. Había 3 tipos de edictos, bueno, eso ya lo habrán visto ustedes. Publicaba el edicto. Y en el edicto decía en qué casos él iba a otorgar determinada protección, en qué casos iba a dar excepciones, en qué caso iba a otorgar interdicto, es decir, una especie de menú donde él decía, cuando yo esté gobernando, ustedes pueden utilizar cualquiera de estos remedios, de estas cuestiones, de estas soluciones. Cuando eso lo hacía el pretor que se llamaba Urbano, era de derecho civil. Porque el pretor urbano aplica el derecho civil. Derecho que ya estaba en la ley de las 12 tablas, que justamente es el derecho civil de Roma, la primera ley escrita. Pero había un pretor peregrino. ¿Qué era el pretor peregrino? El pretor peregrino estaba justamente para resolver las cuestiones, los conflictos que pudieran tener los ciudadanos con peregrinos, es decir, con extranjeros, o los peregrinos extranjeros entre sí en Roma. Y entonces ese pretor dictaba un edicto. Era el edicto de gentes o de la gente. Gente viene de gens. Gens es algo así como decir los clanes, las tribus. Alguien lo traduce como los pueblos. Este derecho de gente sería el derecho que es aceptado general, de manera general, por todos la gente, por todos los pueblos, por todos los clanes, por todas las gens. Y que su primera o su principal fuente está contenida en el edicto del pretor peregrino, que no puede aplicar el derecho civil y por lo tanto tiene que decir en qué casos o de qué manera él va a actuar. Es como advirtiéndoles y diciéndoles, miren, si hay alguien que no cumple tal cosa o que puede exigir tal otra, lo puede hacer a través de estos remedios, por estas acciones, por estas puestas en posesión, por estas excepciones, etc. Esto sería el derecho de gentes. Y la otra distinción que aparece es la del derecho natural. Dice, los textos romanos dicen el derecho propio de todos los seres vivos. Y esto es interesante porque acá nos está hablando, hay un derecho que está justamente como decíamos hoy, que es propio de la naturaleza del hombre, es propio de la naturaleza humana. Es aquel que está, diríamos, inscripto en la razón natural del hombre. Miren, para que lo entendamos, o por lo menos para intentar graficárselo a ustedes, tomemos una institución y veamos qué pasa en cada uno de estos derechos. Tomemos por caso el matrimonio. El derecho civil romano establecía el matrimonio, el derecho civil, o iusta in nuptiae, que producía determinado tipo de efectos. Por ejemplo, los hijos de una mujer casada se presumen hijos de su marido, efecto del matrimonio del derecho civil, entre otros ejemplos. Ahora, para contraer las iusta in nuptiae, el varón y la mujer tienen que ser los dos ciudadanos romanos, porque es una institución del derecho civil. ¿Qué pasa si alguien quiere unirse
con quien no es ciudadano. Un ciudadano o una ciudadana se quiere unir con un extranjero o una extranjera. Aquí aparece el matrimonio del derecho de gentes o de las gentes. Y esa unión va a regir sus efectos de acuerdo al derecho de quien no es ciudadano, decían los romanos. Es decir, los efectos de esa unión no van a ser exactamente los mismos efectos que producía la unión del matrimonio del derecho civil, la iusta et nuptiae. Ahora, en Roma también se permitía la unión de un esclavo con una esclava. Esto se llamaba contubernium, lo que llamaríamos el matrimonio entre esclavos. ¿Y esto por qué se regía? Y el esclavo, digamos así, no tiene, al haber perdido su libertad, ninguna de las capacidades propias ni del derecho civil ni del derecho de gentes. Pero sí, tiene las que son de orden natural. Por lo tanto, esa unión entre un esclavo y una esclava va a merecer respeto y, diríamos, protección del derecho natural. Ustedes dirán, ¿de qué manera? Y, por ejemplo, aquel esclavo que estaba unido a una esclava por contubernium no podía ser separado. Por ejemplo, no podían ser vendidos por separado. Los hijos nacidos de un contubernium no podían ser separados de sus padres. Hasta llegar a cierta edad, que coincide también con la edad que había para los hombres libres. Es decir, tiene ciertos efectos que deben cumplirse. Y estos efectos no surgen ni del derecho civil ni del derecho de gentes. Son propios del derecho natural. Hay un texto interesante en las fuentes que dice: si hasta las bestias feroces se les permite cuidar y proteger sus crías, ¿cómo no vamos a permitirle a un hombre que proteja a aquellos que son sus descendientes? ¿Y esto por qué? Por derecho natural. Porque, por otro lado, fíjense ustedes, por el derecho natural hay una máxima, por decir así, que dice que el hombre por naturaleza es libre. Y esto está en consonancia con eso. Solamente determinadas circunstancias hacían que en Roma a alguien se lo considerara esclavo. Ya lo habrán visto, lo verán ustedes en persona. Y entonces, a este que se le consideraba esclavo, se lo había colocado fuera del derecho civil y del derecho de gentes. Pero tiene el derecho natural. Y es más, aparecen una serie de cuestiones y restricciones respecto de la conducta que los amos deben tener con los esclavos, con relación a los esclavos, que, por otro lado, son de protección y que imponen determinado tipo de sanciones a aquellos que, teniendo esclavos, no tienen respecto de ellos la conducta adecuada conforme al derecho natural. Esta sería la distinción entre derecho civil, derecho de gentes, derecho natural. Bueno, se nos ha ido un poco la hora ya, ¿no? Porque supongo que por ahí el doctor Jalil nos está esperando. Yo lo que les pido es que vayan ustedes, a medida que van viendo los temas, anotando las dudas y consultas que tengan. Así después, cuando nos encontremos la próxima vez, podemos ir
tratando de resolverlas. ¿Alguna cuestión ahora? No, profe, muchas gracias. Muy claro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Bueno, que lo pasen bien. Nos estamos Gracias, viendo. profesores. Hasta luego. Bueno. Nos vemos. Gracias, profe. Marco, quédate un momento cuando cerremos. Y si está Diego, de incógnito, que se quede también. Bueno, ahí lo busco.